En este tiempo, todos hemos atravesado muchos procesos de transformación. Hemos avanzado a nuevos lugares, nuevas miradas, nuevos retos. Hemos crecido. Estamos unidos y usamos un escudo que nos hace más fuertes. Hemos dado pasos gigantes y hemos aceptado que el mundo entero ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es nuestra esencia, nuestra fe, nuestra realidad como hijos de Dios. Y juntos le decimos al mundo que Jesús es la respuesta y que nos lleva de triunfo en triunfo. La comunión entre nosotros y los puentes que cruzamos al venir al templo nos bendicen. Es el momento. Este es tu lugar. Ven a la iglesia. Bueno es estar en la presencia del Señor y bueno es adorarle en todo tiempo. Amén. Miren qué hermoso es adorar al Señor teniendo la convicción de que Él tiene el control de todas las situaciones y de todo lo que estemos viviendo y atravesando. Amén. Tenemos anuncios, por favor. Me ayudan con los anuncios. Imagina que tienes muchos caminos, muchas opciones, muchos universos, en los que podrías tomar distintas elecciones que cambiarían tu rumbo. Te invito a descubrir lo que pasaría. Jóvenes Bethesda te invita a las charlas de Multiverso Secreto, todos los domingos al final de los anuncios, en el Salón Emanuel, tercer piso. Juniors y colegiales están invitados. Mi experiencia en Escateo ha sido de un gran aprendizaje y cuando me inscribí coloqué que me capacitaba para poder capacitar a otros y ser de posibilidad para muchos, como nos lo ha dicho nuestro pastor. Por eso hoy, mi hermana, mi hermano, te animo, te invito para que seas testigo de esta bendición de poder aprender la parte de la teología en la Escuela de Capacitación Teológica, Escateo. No se imaginan ustedes la experiencia tan hermosa que ha sido para mí, para mi esposa, para mis hijos. Hemos aprendido todos en casa y hemos podido ser de posibilidad para muchas personas, solo con el conocimiento de la palabra y con el aprendizaje y con la aplicación de todo lo que allí aprendemos. Contamos con unos tutores, con unos maestros espectaculares. La doctrina que tenemos de enseñanza es espectacular. No tengan miedo, hermanos, demos el paso, todos podemos. Hay tiempo para todo y más para el Señor. Anímate, te invito, inscríbete ya. Les cuento, estoy un año aquí en Bethesda y en este año he visto la gloria de Dios en mi familia, mucho más. Solamente dar gracias a Dios porque en su bendita palabra dice que Dios es bueno y grande es su misericordia. Y veo cada día cómo Dios ha extendido su mano en mi familia, en mis hijas, en la oración hacia madres, hacia hijos, y he visto respuestas, no solo a nivel familiar, sino particularmente también con mis hijas, en especial en mi hija Jessie, que a pesar que ella todavía no se integra, pero le veo que está ahí en su trabajo, con luchas, con pruebas, pero Dios ha sido bueno y ha extendido su mano con ella. Y doy gracias a Dios por eso y sigo orando por toda mi familia, mis hijas, mis nietas y aún mi esposo. Por cuanto mi hermana Victoria Checaiza
ha recibido a Jesús en su corazón, lo ha reconocido como su Señor, como su único y suficiente Salvador, y en este día quiere hacer pública su fe ante su familia y ante toda la congregación, yo como ministro del Señor la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto mi hermano Marley Lara ha recibido a Jesús en su corazón, lo ha reconocido como su Señor, como su único y suficiente Salvador, y en este día quiere hacer pública su fe ante su familia y ante toda la congregación, yo como ministro del Señor lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto mi hermano Cristian Lara ha recibido a Jesús en su corazón, lo ha reconocido como su Señor, como su único y suficiente Salvador, y en este día quiere hacer pública su fe ante su familia y ante toda la congregación, yo como ministro del Señor lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bendición es ver y ser partícipes de la fe con aquellos que se bautizan, ¿verdad? Con aquellos que siguen su caminar en el Señor. Amén. Bueno, salen los jóvenes a su actividad del multiverso. Amén. Así es que Dios les hable, les bendiga, les sobreabunde. Me encanta cuando oramos por los jóvenes y los enviamos. Amén. Dice la palabra que los hijos son como flechas en la aljaba del justo. Y esta iglesia tiene muchas flechas, amén, que vamos a enviarlos a lugares de bendición para que sean ellos también de bendición, amén. Así es que no dejemos de orar por los jóvenes, por todo lo que se está haciendo y por todo lo que la iglesia está haciendo con ellos también, amén. Quiero solamente hablar de dos cositas con respecto a los anuncios. La primera es con respecto a las escuelas, a Escateo. También, así como hemos trabajado en estos últimos años con las escuelas virtuales, vamos a comenzar a tener también ya la modalidad presencial. Amén. Así es que con el hermano Cristian, las inscripciones creo que va a ser hasta hoy, o tenemos unos días más, pero inscríbete. Si tú quieres estudiar de manera presencial, también lo vamos a tener esta modalidad. Es algo como, así lo hacíamos más, ¿verdad? Era casi un 100% presencial. Luego cambiamos a lugares virtuales, más como yo les he hablado y como hemos hablado aquí, ¿verdad? Podemos seguir enseñando de manera virtual, podemos seguir hablando de manera virtual, podemos seguir adorando también al Señor de manera virtual, pero el amor siempre va a ser presencial. En lo presencial y en la presencialidad no hay ley, o sea, no se cambia eso. Yo no escatimo en seguir usando el Zoom y todas las plataformas que tenemos como iglesia también, pero el amor es presencial, amén. Seguimos siendo de posibilidad a través de las transmisiones, más qué hermoso, miren lo que hicimos hoy en la adoración, en el momento de adoración de hoy. Eso a veces en la casa solitos no se logra, ¿verdad? Uno se ora por uno mismo, se pone, se cae uno mismo. Eso en la casa no ocurre mucho. Más en lo presencial es este momento de cuerpo, de iglesia, ¿verdad? En donde es importante que también lo vivamos nosotros, amén. Así es que vamos a tener también tiempos de escuelas, la modalidad presencial vamos a volver a tenerla. Así es que si tú quieres inscribir, si quieres continuar, vamos a implementar, como les dije la semana pasada, también vamos a implementar aquí en la iglesia el sistema de fe y acción.
Vamos a trabajar con él también, vamos a ir avanzando en algunas maneras de enseñanza, amén. Y esto de que tenemos en las asambleas de Dios y que tenemos, ya hemos hablado con el seminario para poder implementarlo también aquí en la iglesia, y vamos a continuar. Es un sistema muy, muy hermoso, poderoso en la enseñanza, porque te desmenuzan todo ahí y es una herramienta poderosa. Realmente creo yo que fue una inspiración del Señor haber logrado esto y tener esta herramienta en las asambleas de Dios, y que nosotros como iglesia de asambleas de Dios también lo tengamos. Amén. Así es que lo vamos a implementar, ya iremos hablando de esto, pero les anuncio que hay el sistema o la modalidad presencial también. Amén. Y los bautizos, pues ya en 15 días son una vez más los bautizos, ¿ok? Si es que no te has bautizado, hazlo. Hazlo. Qué importante es mostrar nuestra fe de una manera pública y, como dice la palabra, con la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Para eso es el bautizo, para caminar en el Señor y con muchos testigos, porque nosotros somos testigos de los que entran a las aguas bautismales y salen transformados, salen resucitados, como dice la palabra en Romanos y en Colosenses, a una nueva vida en Cristo, porque ese es el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él. Miren qué bendición. Todo esto, por eso el Señor nos da el paquete completo. Con Él no se guarda nada. Él todo nos lo da a nosotros. Amén. Somos nuevas criaturas, somos transformados, somos muertos a nuestra vieja naturaleza y resucitados a una nueva. Ese es el bautismo. Amén. Así es que si no lo has hecho, te animo a que lo hagas y estaremos prestos para ser partícipes de tu fe pública en el Señor. Amén. Vamos a predicar la palabra una vez más. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos estado hablando durante esas últimas semanas en el tema de nuevo nacimiento, viviendo como discípulos. Nuevo nacimiento, viviendo como discípulos. Y en este día voy a hablar en un título, el modelo de Jesús. ¿Cuál fue el modelo de Jesús en el discipulado? Tenemos el modelo de Jesús y muchos nosotros tomamos el modelo de Jesús en el gobierno. Por ejemplo, es que el Señor hizo 12 y ese es el modelo de gobierno. Tenemos el modelo del Señor en la administración. Tenemos el modelo del Señor en hacer milagros. Y nos gusta todo eso, ¿verdad? Todos esos modelos bíblicos del Señor nos gusta. Pero ¿qué te parece el modelo de Jesús para ser discípulo de Él? Ese creo que falta conversarlo un poquito más. Ese creo que falta que nosotros lleguemos a no solamente un conocimiento, sino a un entendimiento de lo que implica ser discípulo de Cristo y el modelo del Señor para lograrlo. El modelo del Señor para lograr ser sus discípulos. Nosotros somos aquellos que al haber accedido a la gracia, dice la palabra de Dios en Juan 1:2, un versículo tan hermoso y tan conocido, que todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios no por voluntad humana, sino de una manera espiritual, sobrenatural. Por eso nos llamamos hermanos. Amén. No porque somos una hermandad. Nos llamamos hermanos porque somos hijos del mismo papá. Amén. Y todos nosotros somos hermanos en Cristo, hijos de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Ok? Esa es la razón por la cual nosotros nos relacionamos desde el amor filial, la filiación, la unión a un solo cuerpo, al mismo cuerpo, siendo Jesucristo la cabeza. Eso es lo que nosotros hablamos. Y en el modelo de Jesús veamos 3 propósitos que como iglesia consideremos que nuestra nueva vida en Cristo, dada por Dios, es también delante de todos los hombres. De esto hemos hablado todas las semanas. Durante todo este mes hemos hablado de que nuestra vida en Jesucristo es también delante de todos los hombres. Es delante también de la gente que nos rodea. Todavía estamos en un mundo físico en el cual no nos podemos, voy a utilizar esa palabra, desentender de lo que está pasando. Desentender de la gente que vive a nuestro alrededor, desentendernos de nuestras situaciones aquí en la tierra. Hablamos de que somos peregrinos, hablamos de que somos gente que está de paso, sí, más mientras estemos en este mundo físico nos tenemos que encargar. Yo me tengo que encargar de mi esposa, yo me tengo que encargar de mi hijo, esa es mi función como padre y como esposo. Gracias a Dios no estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que tenían 3, 4, ¿cómo habrán hecho, hermanos? Si a veces con una es Jesús. Cuatro sueldos con 4 mujeres. Bueno, el rey porque era rey, pero ¿y nosotros? Bendito sea el Señor
que Él nos capacita y nos da de su poder, del poder de su fuerza, para cumplir con Él, como discípulos de Cristo. Porque yo no soy el pastor de mi esposa y de mi hijo, yo soy su papá y su esposo. Ellos me ven a mí como su esposo y como su padre. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi dependencia total en Dios para yo ser esposo y padre siendo discípulo de Jesús? Y así pongan todos los contextos de ustedes. Como la semana pasada, ¿cuándo fue que hablamos del gobierno terrenal? La semana pasada fue, ¿no? Hasta estoy fuera de fechas yo. Hablamos dice, someteos a toda institución terrenal. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Tienes que hacerles caso. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Tienes que preguntar qué dice también el gobierno con respecto a. Y ser obediente, y ser sujeto, y alinearse a todas las normas. Yo hablaba y decía, nuestra iglesia, siendo una iglesia con un reconocimiento legal jurídico en la sociedad, en la nación, yo tengo que responder como representante legal. Siendo ministro de Asambleas de Dios, yo tengo una autoridad. Tengo también que responder, es mi obligación, eso me constriña, me obliga a responder a mis autoridades distritales y también a las nacionales, porque yo soy ministro de Asambleas de Dios y esta iglesia es parte de esta denominación y nosotros como iglesia también respondemos a ellos. ¿Por qué? Porque es una institución también terrenal y así pónganlo en todo. Ser discípulo de Cristo es manifestar también que nos sujetamos a las leyes de la tierra. Segundo lugar, que como iglesia pongamos en práctica lo que semana a semana aprendemos y recibimos de Dios en este lugar. Semana a semana el Señor nos habla, semana a semana el Señor nos dice de su palabra. Pongámoslo por obra y manifestemos en nuestro quehacer quiénes estamos siendo, discípulos de Jesús. Tercer lugar, que asimismo el Espíritu Santo nos llene del poder de su fuerza y dependamos de Él en medio de toda situación. ¿Para qué? Para que nuestra actitud, miren, eso me gustó, actitud de victoriosos también sea delante de todos los hombres. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas sin pastor, ovejas descarriadas. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Solamente voy a hacer una confirmación de esto. Amén, sí está bien. Por ahí vi un número chueco en el iPad. Entonces dije, vamos a confirmarlo. Amén. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor mi Dios, gracias en esta mañana por tu amor, por tu bendición, porque nos permites una vez más, Señor, este día con tu nueva misericordia, el adorarte y el reconocerte a ti. Padre, oro para que tú seas bendiciendo hoy a cada uno de mis hermanos, a todos los que en este día venimos dispuestos a ser estirados por tu palabra, dispuestos a ser estirados por tu palabra predicada, mi Dios, y que esa palabra la pongamos por obra. Ese es mi ruego, esa es mi súplica, Señor, que cada uno elija ser buena tierra para que esta palabra dé fruto y ese fruto permanezca. Oro también para que tú seas quitando, Señor, toda distracción, seas quitando todo aquello que quiere impedir la predicación de tu palabra. Y una vez más, mi Dios, me pongo en tus manos para predicarla. Ayúdame a mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo resucitó y produjo vida en nosotros, y esa vida en nosotros produce vida en los demás. Amén. Hay una porción en la palabra, incluso en donde dice, en 1 de Corintios capítulo 9, cuando habla del bien conyugal o de los deberes conyugales, habla incluso de cómo la santificación de la esposa santifica al marido y la del marido a la esposa. ¿Por qué? Porque esa vida que produce el Señor en nosotros santifica o bendice a los que también están con nosotros. Bendice a los hijos, santifica a los hijos. Dice que en esa santificación de esposo y esposa los hijos son bendecidos. Los hijos son santificados también, los hijos llegan y alcanzan esa bendición. Por eso es importante que consideramos cómo vivimos. Hoy entré en la mañana un poco molesto a la casa. Yo tengo la primera actividad, ya saben cuál es, ¿verdad? El templo, así la presencia del Señor, sí. Y de ahí tengo otra que es pasear a mi perro. Y bien tempranito yo salgo y hoy el ascensor se bloqueó. Me dejó encerrado. Subí al último piso, bajaba y nunca me dejaba salir en el piso.
Y digo, ¿y ahora qué hago? Aplastaba el 3 y no salía, y no salía, y no salía. Y el tiempo avanza. Así dije. Ay, que mira, que esto y que lo otro. Y comienza miren cómo es Satanás de malo. Y el primero que escucha eso, ¿quién es? Mi mujer y mi hijo. Mire, yo me estoy haciendo cargo de lo que pasó hoy. ¿A cuánto les ha pasado algo? Ay, a mí no, ¿qué pasa? Si yo floto en el aire. A todos nos pasa, hermanos. ¿Y cuánto entran a su casa y ¡buah! Sacaste de tu corazón lo que habías permitido que se entre? Y después ya en la ducha ya era, Señor, perdóname, nunca más. Mentirita, mentirita, ¿verdad? Sí, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Y ya salí, ya me arreglé y mi hijo estaba en la mesa y yo entré y le dije, hijo, dije algo que no tenía que haber dicho, perdóname. Amén. Porque yo sé que Él escucha todo. Porque no vivimos en una gran mansión de 25 habitaciones, ¿verdad? Él escucha lo que yo digo en la cocina, lo escucha en su habitación. Entonces Él escuchó, yo estoy más que seguro. No le tuve que ir a preguntar, ¿escuchaste lo que dije? No, yo sé que lo escuchó. Y mi esposa que estaba de entrada le dije, perdóname porque no tenía que haber dicho eso. No era contigo. Sí, yo sé que las situaciones nos sacan de onda, sí. Amén. Y si yo permito que esa situación, como decimos en mi tierra, le doy pita, le doy cuerda, viene otra cosa y viene otra. Después vengo acá. ¿Y qué va a pasar acá? Si allá comienzo mal, ¿qué va a pasar aquí? Sigo mal. Y después viene acá y después viene allá. Y comienzo un día salido de onda porque le permití a Satanás que me tenga y no que mis emociones sean intervenidas. Por eso es importante la nueva vida en Cristo y considerarla a quien está haciendo todos los días. Yo hablé la semana pasada de estar sujetos a controles. ¿Cuál es el control de calidad? Eso es diario. ¿Estás tú dispuesto a ser supervisado todos los días por el Espíritu Santo? Ahí comienza. Y cuando hay alguna falla, rectifica en ese momento. No esperes que pase más tiempo. No esperes que llegue a mayores. No esperes. ¿Por qué? Porque una cosa te va a llevar a la otra. Y Satanás es malo. Hazte cargo desde el principio y rectifica. Ya vamos a hablar de resistir a Satanás y huir de la tentación. A veces hacemos al revés. Resistamos a Satanás. Hemos hablado de toda esta semana y seguimos hablando del nuevo nacimiento. Hablamos de nuevos en Cristo, la transformación del Gadareno. Hablamos de vivir entre los gentiles. Miren, ¿cómo se vive entre los gentiles? Hablamos de ser aquellos de excelencia. La excelencia no tiene que ver solamente con una perfección externa, sino con la honra y el honor a Dios. Eso es una persona que da excelencia en su vida porque está honrando a Dios con su caminar, con sus palabras, con sus acciones. Honra a Dios incluso hasta con sus emociones. Honra a Dios. Eso es excelencia. Hablamos la semana pasada de vidas de buena calidad, en donde la buena calidad tiene que ver en estar dispuestos y sujetos a ser supervisados, guiados en nuestra vida, sujetándonos a toda autoridad. Eso también habla de ser discípulos de Cristo. Hablamos nosotros también de llevar y exteriorizar que el Señor es nuestro Señor porque nos sujetamos a las autoridades. Miren qué importante es esto. Y hoy vamos a hablar justamente de lo que tiene que ver con el modelo de Jesús. Para ser discípulo todos necesitamos un maestro. Y el Señor Jesús era un rabí. Rabí es un maestro. Tú eres maestro, le decían. Tú eres rabí, lo reconocían a Jesús como maestro. ¿Quién es un maestro? Es un experto, es un perito, es alguien práctico, es alguien competente, es alguien capacitado, adiestrado.
es una persona diestra. Un maestro es alguien que es hábil. Un maestro es apto. Un maestro es capaz. Incluso un maestro está dispuesto a aprender. Un maestro no se diluye, sino que fluye en la enseñanza, fluye en las bendiciones. Es alguien desenvuelto. Un maestro es alguien que tiene expertise, es alguien que es experto en algo, es adiestrado. Miren, la palabra del Señor dice en Salmos que Jehová es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Miren qué poderoso. Ese es un maestro, una persona maestro. Es alguien que lleva y discipula. Un discípulo no es un simple estudiante que va de paso. Un discípulo enlaza su corazón con el maestro. Voy a volver a repetir esto. Un discípulo no es alguien que va de paso. Un estudiante va de paso, ¿verdad? ¿Cuántos quisieron pasar la peor materia de la universidad por pasarla? Y no volver a ver al de la clase nunca más. Y enterarse cuando ya no está en este mundo, ¿verdad? ¿Qué será del fulano? Ojalá se llame. Siempre hay una materia. Miren, es diferente ser un estudiante a ser un discípulo. El discípulo enlaza su corazón con el maestro. Cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, hablamos de enlazar no solamente nuestras actividades o tiempos, sino nuestro corazón, nuestro pensamiento con esa persona. Vamos a ver 4 aspectos rápidamente de lo que demanda en nosotros ser discípulos de Cristo según su modelo. Vamos rápidamente. En primer lugar, ¿cómo yo veo el modelo de Jesús y cómo lo aplico en mi vida? En primer lugar, estando atentos en el caminar. Aquí voy a poner de esta manera, la manera en que tú estés caminando en esta tierra. Pon atención a eso. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera caminas todos los días en el Evangelio? Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Miren, para que sigáis sus pisadas. ¿De qué manera tú y yo seguimos las pisadas de Jesús? El Señor Jesús tuvo un caminar en extremo en todas las áreas de su vida, en lo familiar. Él era el primogénito de José y María. Él tenía una gran responsabilidad como primogénito y caminó como primogénito, tanto que cuando José ya no estuvo en escena y fue viuda su mamá, el encargado de la casa era el primogénito. Jesús caminó de esa manera, Jesús cumplió con toda la ley. Dice la palabra del Señor en los evangelios que Él crecía en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Dice la palabra que Él cumplió con toda ley. Cuando Él se bautizó, dice que Juan le dijo, pero ¿cómo tú quieres que yo te bautice? Tú tienes que bautizarme a mí. No, le dijo. Es necesario que cumplamos con toda justicia, con toda ley. El Señor cumplió toda la ley, los profetas, los salmos, absolutamente todo lo cumplió Él, lo vivió. La expertise o el ser rabí, el Señor lo llevó desde quién era. No solamente desde lo que había aprendido, sino desde quién era. Él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado al mundo para salvación del mundo. Y desde ahí fue maestro. Y nos dejó modelo, nos dejó sus pisadas. El ejemplo de Cristo es una prueba de la paciente, del caminar y de la tolerancia de los padecimientos que el Señor recibió. Nosotros, dice la palabra del Señor también en Mateo, que por su causa seremos perseguidos. Que por su causa pasaremos situaciones, que por su causa, porque a uno dicen, sí, qué lindo ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Amén. Pero cuando ya viene esta palabra de por mi causa, ¿cuántos están dispuestos a ser perseguidos por la causa del Señor? Por acá faltó. ¿Cuántos están dispuestos a ser perseguidos por la causa del Señor? Porque ahorita estamos aquí bien bonitos, ¿verdad? Entre Nu. Tenemos un hermoso lugar donde congregarnos. Hay lugares donde no pueden hacerlo. Hay lugares donde les es prohibido tan siquiera mencionar el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor que en nuestra nación eso todavía no ocurre. Todavía no pasa. Pero habrá un día, un momento, dice la palabra, en donde tendremos persecuciones por causa de Él. Eso significa también ser dispuestos a seguir siendo discípulos de Cristo. Las naciones, los gobiernos se enseñorean sobre ellos, dice, mas entre vosotros no seréis así. El que quiere ser primero será el último. ¿Cómo?
con las pisadas de Jesús en nuestras vidas. Siguiendo sus pisadas. Dice la palabra incluso en un momento cuando el Señor lavó los pies de los discípulos. ¿Qué le dijo Pedro? No, a mí no me vas a lavar. Mira, en el mismo que está escribiendo aquí, dijo, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees tú que te vas a rebajar a semejante situación? Porque el que lavaba los pies en Oriente era el más insignificante de los siervos o el menor de los hijos de esa casa. Y el Señor se humilló por enésima vez, porque cuántas veces ya se había humillado, y se humilla una vez más y lava los pies a los discípulos. Y dice Pedro, a mí no me vas a lavar los pies. Y le dice el Señor, si no te dejas lavar los pies, ¿qué va a pasar? No vas a tener conmigo parte. Tienes que dejar que yo te enseñe. Tienes que dejar que yo te muestre. Tienes que seguir mis pisadas. ¿Cómo yo veo el modelo de Jesús cuando estoy siguiendo sus pisadas? Cristo es un ejemplo para nosotros como siervos, ya que en una vez Él también lo fue. Él también fue y sirvió a Dios aquí en la tierra. Su muerte por nosotros es el más grande ejemplo del bien hacer. Su muerte por nosotros es el más grande ejemplo de cumplir y de obedecer a Dios en el bien hacer. Cuando sufrimos situaciones o circunstancias o tenemos padecimientos que incluso son ajenas a nosotros, qué importante es tomar en cuenta y generar contextos de bendición siguiendo sus pisadas. ¿Te has desanimado en estos días? Vuelve a leer 1 Tesalonicenses 4, donde dice la palabra que el Señor va a venir por nosotros. Dice, anímense en el versículo 18, anímense en estas palabras, que el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, que Él va a venir por su iglesia y seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes. Y esa es la esperanza que tenemos. Si te has desanimado en alguna situación en tu vida, toma en cuenta que el Señor viene por ti, que el Señor está regresando por la iglesia. Amén. Y que eso nos tiene que dar a nosotros la esperanza. Por eso es importante que cada mañana camines sobre sus pisadas. Esa es la esperanza que tenemos. A veces como varones estamos angustiados. Yo voy a hacer una novela que se llama Los varones también lloramos, ¿verdad? Amén. Harold va a hacer el guión. Y a veces estamos angustiados porque no salió una cosa, porque salió no hay el negocio y la plata no alcanza y queremos eso. Hay veces más días que plata en el mes. Nos pasa eso, ¿verdad? Se multiplican los días, yo no sé cómo. Esperanza que Jesucristo está regresando y que no hay ninguna situación mayor que lo que estés pasando, padeciendo. Por eso es importante en el modelo de Jesús seguir sus pisadas. La palabra ejemplo, dice el Señor nos ha dejado ejemplo. Es una palabra griega, juropongamos, que significa ejemplo. Nos ha dejado manera, nos ha dejado el modelo, nos ha dejado cómo hacerlo. Eso significa la palabra en griego. ¿Para qué? Para que según eso también tú y yo caminemos siguiendo sus pisadas. Ahora, para seguir las pisadas de Jesús es importante que también nosotros tengamos nuestros ojos puestos en Él. Porque pretender ser esposo sin tener los ojos en Jesús no es posible. Tuve un caso en esta semana. Hablé con una pareja de no sé cuántos años de matrimonio, 47, 48 y se acabó. ¿Cuándo pasan estas cosas, amada iglesia? Cuando creemos que nos las sabemos todas nosotros y podemos por nosotros mismos. Hay situaciones, yo no quiero hablar de casos y no voy a censurar ningún caso. Pero en cada caso, qué importante es ver cómo caminé yo. Mi caminar en Cristo, yo les amo, miren, yo les amo. Ustedes son la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear. Y les amo a todos ustedes, pero jamás van a estar sobre mi esposa. Ella va a ser primerita. Tómenlo en cuenta clarito. Si algún día yo le digo, no, disculpe, tengo algo, considéreme, y me van a amar igual, ¿verdad? No, es que conmigo primero. ¿Amén? ¿Por qué? Porque mi ministerio no es, mejor dicho, mi hogar no está basado en el ministerio, es al revés. Lo que ustedes ven de mi esposa y mío aquí tiene que ser un reflejo de mi casa aquí.
cómo nos llevamos, cómo nos tratamos, cuál tiene que ser nuestra manera de relacionarnos. Y eso se va a manifestar acá. Eso es seguir las pisadas de Jesús. Porque yo no voy a venir acá a aparentar. Eso sí, jamás. Dios me perdone siempre. Si en alguna ocasión quise aparentar algo que no era, jamás. Porque dice la palabra que el que se engaña a sí mismo, el que cree ser algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. Amén. Eso dice Efesios, Gálatas. El que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué es importante esto, amados hermanos? Porque caminar sobre las pisadas de Jesús tiene que ver con tu relación y comunión con Él, y comienza con el que esté cerca de ti. Porque aquí podemos ser hermosos, no podemos ser oscuridad de la casa y candil de la calle, dicen en El Salvador. Candil de la calle y oscuridad en la casa, no es posible. Seguir, caminar con las pisadas de Jesús tiene que ver con sus ojos en Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea bendecida por Él. Cuando hablamos incluso de las pisadas de Jesús, esto tiene que tener un sentido. El Señor Jesús, ¿a qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es eso? Identificación con la humanidad. En un medio donde había ignorancia, ceguera espiritual, religiosidad, debilidad, enfermedad y demás. ¿Por qué pasan las cosas que nos pasan? Hay muchas situaciones, miren, yo voy a hablar de esto y lo he hablado claro muchas veces. Hay situaciones, hay cosas en nuestra vida que son persecución. Otras son adversidad, otras son calamidades, otras son ataques, otras son pruebas, pero hay muchas que también son, ¿qué? Consecuencias. Entonces a veces uno tiene, cuando está pasando algo, dice, a ver, Señor, delante de ti, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi vida? ¿Es una consecuencia? ¿O es un ataque? ¿O es una prueba? ¿O es una situación? ¿O es algo que yo mismo generé? Hay muchas veces que vivimos consecuencias, y dentro de esas consecuencias, bendito sea el Señor, que en Él tenemos salidas. ¿Cuándo? Cuando nos alineamos a Él. Cuando nos alineamos a su palabra, cuando comencemos a obedecer, cuando comencemos a decir, Señor, tú eres mi Dios y me voy a alinear a ti. Vamos rápidamente al segundo punto. Cuando nosotros estamos decididos y comprometidos con Dios e identificamos nuestra manera de caminar, entonces nos podremos alinear a Él. Esto es compromiso, declaración en el lenguaje que sostienes con actos, ya hemos hablado de eso. Vamos al segundo punto. ¿Cómo yo veo el modelo de Jesús en mi vida, siendo auténticos? Y miren esto, sin pecado. ¿Habrá alguno falta de pecado? Vamos a ver aquí. Primera de Pedro 2, 22 y 23. Dice, el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Miren el modelo de Jesús. No pecado ni engaño en su boca. ¿Quieres tú ser discípulo de Jesús? No pecado y no engaño en tu boca. Dice después, quien cuando le maldecían, ¿te han maldecido? A mí ayer nomás en St. Clair. ¿Saben dónde es St. Clair? Aquí Santa Clara, aquí a 10 minutos. St. Clair. Bien estaba yo. Yo no sé qué pasa. Tranquilo estaba yo, parqueado, salido de mi carro. Tranquilo. Esperando a mi amada esposa con mi hijo que venían a hacer unas compras. Y se suben y comienzo y ya. ¿Qué pasa? ¿Te han maldecido? Levanten la mano, hermano. Estamos entre nu. Voy a poner acá que nos hagan la grabación. Claro que nos han maldecido. Hasta de pensamiento nos han maldecido, hermanos. Dice, el modelo de Jesús, quien cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Modelo de Jesús. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En primer lugar, no hizo pecado. Lo que la palabra nos indica es que Jesús tuvo una dependencia total en el Espíritu Santo, ya que para no cometer pecado hay que combatir la tentación y salir victoriosos. Aquí ya voy a hablar de esto. Hay que huir de la tentación y resistir al diablo. Voy a volver a repetir esto. Hay que huir de la tentación y resistir al diablo. Entonces, cuando yo salgo de St. Clair, entonces ya salgo y me encarrilo. Por eso los que manejamos es una prueba diaria, hermano.
Y el tipo que me estaba maldiciendo se pone al lado mío y me puso las intensas así. Y digo, pero ¿qué pasa en esta sociedad? Y como estaba con mi esposa y mi hijo, entonces yo no la volteé a ver y el tipo estaba hablando así, no. Así le salía, así se le veía clarito, todo se empañó en el carro de él. Así, como esos cebús, ¿verdad? Y las intensas. Estoy yo nomás era. Me dio chiste, hermano, es como... Peor se puso ese hombre, se pasó el rojo, casi se choca, bueno, y yo. ¿Qué podemos hacer? Eso es huir de la tentación. ¿Cuántos han sido tentados en su vida? ¿Cuál es la mayor tentación que tenemos todos los días? ¿Saben cuál es? Salir de la cobertura del Señor. Es la tentación más grande. ¿Saben cuál es la tentación más grande? Actuar con el propio criterio. Esa es la tentación más grande. Creérsela que no la sabemos todas nosotros. Entonces dice, huimos de la tentación y resistimos al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Con nuestra fe. ¿De qué me sirve? Ahí intervienes emociones, miras quién eres. Ese es el Espíritu Santo en nosotros, el dominio propio. ¿Para qué? Porque ¿qué pasa si algo pasa? ¿A dónde te lleva tu futuro con lo que pase hoy en tu vida? Con una decisión, una elección mal tomada por la emoción o por no haber huido de la tentación o por no haber resistido a Satanás. ¿Qué pasa con tu futuro? En un momento se desgracia todo. Todo. Dice después, no hizo pecado. Dice Isaías 53:9. Y se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Miren lo que dice la palabra. Segundo, carta de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. El que no conoció pecado se hizo de todo el pecado del mundo para que tú y yo tengamos ¿qué? La bendición de no pecar. Pero a veces, ¿qué pasa en nuestra vida? Nos olvidamos de esto. Que el modelo de Jesús es, ¿cuál? No cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Ay, hermanos, qué clarita es la palabra. En segundo lugar, ni se halló engaño en su boca. El engaño era algo muy común. En la época en que el apóstol Pedro escribe esto, dice que el engaño era muy común en la gente, en los siervos. Mañana vengo a tal hora y no llegaban. ¿Cuántos ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos han dicho voy a orar por ti? Y no oraron por esa persona. Te llamo en 5 y pasan 5 días y no te llaman. Engaño. Parece chiste, hermano, pero a veces es así en nuestra vida. Engaño en la boca no solamente decir una mentira, no, estás engañando con algo que no va a ocurrir. Si en tu lenguaje estás generando algo que no va a pasar, no lo digas, porque engañas. Amén. Se engaña, con la boca se engaña. Entonces, dice aquí la palabra que no hubo engaño en su boca y que él fue justamente alguien que llevó la verdad en toda su manera de vivir. En ese tiempo, y ahora también creo, era muy común el engaño y por esa razón Pedro escribe de esta manera. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Isaías 53:7. Angustiado él. Miren, estoy hablando de los padecimientos del Mesías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor hubiese abierto su boca y algo hubiese pasado? Claro que sí. Claro que hubiese pasado, pero si hubiese dañado el plan de salvación. ¿A qué se refiere esta palabra? ¿Cuándo es necesario callar? Cuando ya lo que vas a decir va a dañar a otro o va a engañar. Ahí no hables, no digas nada. No es que Dios te está quitando el derecho de hablar, ojo con esto. Te está diciendo que cierres tu boca cuando de ella va a salir engaño. Si no va a salir la verdad de Cristo con la que eres libre, no la abras.
Me expliqué una vez, voy de nuevo, ahora voy por este lado. ¿A qué se refiere aquí? Si tu boca va a abrir, si vas a abrir tu boca para decir mentira o engañar, no la abras, sino para decir verdad. A veces decimos tantas mentiras que las queremos sostener con otra mentira. ¿Cómo se sostiene una mentira? Con otra mentira. ¿Y esa mentira con qué se sostiene? Si no vas a abrir tu boca para hablar verdad, no la abres. Amén. ¿Estamos conmigo? ¿Sí me van a seguir aguantando unos minutos más? Amén. Dice que no se halló engaño. A eso se refiere la palabra. Si vas a hablar verdad, háblala. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Encierra esta frase en tu Biblia. Palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Qué poderoso es esto. La descendencia te mencionan ahí, hermanos. Según lo que hables, dicen, claro, es que es el hijo de fulano. Oh, es el hijo de José el carpintero. Él habla de esta manera. Wow. Si no va a salir verdad de tu boca, no la digas. Salmos 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Qué versículo tan hermoso este. Y dice, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. No es que Dios te está impidiendo hablar, ¿Qué es lo que dice la palabra? Leamos bien lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que no se halló engaño. Cuidado, amada iglesia, con decir algo que no vas a sostener. La palabra, miren, hoy por hoy la iglesia está muchas veces mal vista, no por lo que dice, sino por la palabra que no sostiene. O por la palabra que sostiene. ¡Wow! Tengamos cuenta de esto, amados hermanos. Dice, ser discípulo de Jesús era en la misma dirección que Él va, es caminar en lo que Él va. Se estableció un reino, una manera de gobierno. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, dice el Señor. Es establecer los estándares de Dios en nuestras formas de vivir. Es establecer lo que Dios ha dicho en su palabra en nuestra vida. Es establecer y mostrar las pisadas de Jesús. Santidad no hizo pecado. Verdad, integridad, no se halló en el engaño. ¿Qué es la integridad? Es obedecer, es sujetarse aunque nadie te vea. Es cumplir con Dios aunque nadie te vea. Eso es integridad. ¿Qué es hipocresía? Es decir algo en público que no lo sostienes en privado. Eso es hipocresía. ¿Qué es murmuración? Decir algo en privado que no lo sostienes en público. Eso es murmuración. Cuidado con esas tres cosas. Murmuración, cuidado con la hipocresía y cuidado con no guardar la integridad. ¿Qué es dominio propio? No responder con maldición. Sí nos dan ganas de decirle las verdades a la gente, ¿verdad? Sí. Y uno sufre eso así. Sí dan ganas, hermano. Pero si va a salir engaño o algo que no bendice, no lo digas. Anda y ora en lo secreto. Ahí descárgate, hermano. Delante del Señor, no de la gente. Dice después, paz, humildad, no amenazaba. No amenazaba. No amenazaba. ¿Qué es una amenaza? Esto, miren. Amenaza. ¿A cuántos de niños lo vieron así? De lejos la mamá lo hacía así, ¿no? Le ponía las intensas así. Y uno ya sabía, le caía esa mirada como piedrazo así. Eso es amenaza. No amenazas a los hijos. Amenaza. No amenaces. No amenazaba. ¿Qué es dependencia? Encomendó su causa al que juzga justamente. Amén. Hablando con un amigo, pastor, me decía, a mí Dios me dijo, en el momento que te comienzas a defender tú, ya no voy a defenderte yo. Wow, eso dijo Dios. Hermano, qué grueso eso que te ha dicho el Señor. Tremendo.
Porque a veces es así. Dice, dependencia encomendó al que juzga justamente. Siempre oramos por la gente precisa en el tiempo indicado. Amén. El lugar correcto. Ese es lo que debemos buscar. Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. El Señor es el que hace. El Señor es nuestra victoria. Ser discípulo de Jesús demanda esfuerzo, demanda entrega en caminar en las pisadas de Jesús. Y no es fácil. Porque en nuestra humanidad, ¿cuánto quisiéramos hacer nosotros, hermanos? Pero en la dependencia en el Señor somos más que victoriosos. Despojando de nuestra vida todo el viejo hombre, malicia, despojando toda codicia, despojándonos de toda inmundicia, obedeced a Dios y agradadle. ¿Qué dice Isaías? Vamos a ir terminando. Isaías 53:11. Verá el fruto de su aflicción, de su alma y quedarás. Imagínate que Dios te vea a ti, que Jesús te vea a ti hoy y diga, wow, estás satisfecho con tu vida. Verá el fruto de su aflicción. ¿Quién es el fruto de su aflicción? La iglesia. Nosotros somos el fruto de su aflicción, porque Él amó a la iglesia. Dice, de tal manera, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia? Se entregó por ella. Y dice aquí en Isaías, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Imagínate que el Señor te vea caminar y te diga, estoy satisfecho contigo. Con tu vida, con tu hogar, estoy satisfecho como tú estás viviendo, estoy satisfecho. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos rápidamente al cuarto. Teniendo apertura y misericordia. ¿Cómo yo soy alguien que camina en el modelo de Jesús? Teniendo apertura y misericordia. Versículo 25 de 1 de Pedro 2. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí habla, amada iglesia, de quienes somos hoy en Él. Somos instrumentos de Dios, somos hijos de Dios, somos recursos de Dios. Nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar diario, el Señor nos dice, tengan apertura y misericordia. No sean rígidos, porque el rígido se quiebra. Tengan apertura con todos, tengan apertura, dejen los intereses personales, despójense, den a los demás lo que han recibido de mí, dad de gracia lo que han recibido de gracia. Ser ejemplo de testimonio, de tener una buena conducta, ser una carta abierta dispuesto a ser leída, ese es ser discípulo de Cristo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas, subraya esto, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Con Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Así es que, amada iglesia, qué hermoso recorrido de ser discípulos de Cristo. Veamos su modelo. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Dice, el que encomienda la causa al que juzga justamente, el que no tuvo pecado y el que no abrió su boca para que se haya engaño. Ese es su modelo. Eso es ser discípulo de Cristo. Cuando tú quieras abrir una conversación con alguien, mira qué le vas a decir y que no haya engaño. Porque hay cosas que te han ofrecido. ¿A cuántos le han ofrecido algo y no le han cumplido? Hagan turno y hagan files ahí, ¿verdad? Todos hemos pasado por algo. ¿Qué te parece si nosotros elegimos no hacer lo mismo? Y ser discípulos de Jesús. Así es que, amada iglesia, vivamos como discípulos, vivamos como gente nueva, como gente transformada y que tengamos presente siempre el modelo de Jesús. Amén. Ponte de pie. Todo el mundo va a pedir que se ponga de pie, por favor. Todo el mundo. Solo cierra tus ojos ahí donde estás. Nadie habla con nadie. Unos minutos más. Señor, en este día te damos gracias por tu bendición.
Gracias por este hermoso tiempo y todas estas semanas en que hemos hablado de ser tus discípulos, Padre. Pero hoy específicamente hablamos del modelo tuyo. Cierra tus ojos, cierra solo tú con Dios. Mira en tu corazón, lo más adentro. ¿Has pecado? ¿Ha habido en tu vida pecado? Quizás has abierto tu boca para hablar engaño. Míralo tú ahorita, en ese momento, tú con Dios. Quizás has tomado alguna causa en tus propias manos, desentendiendo lo que Dios o el propósito de Dios en medio de lo que estés viviendo. Has maldecido, has respondido con maldición, no has dejado que Dios obre. No has muerto a ti mismo en muchas áreas de tu vida todavía. Señor, háblanos hoy. Háblanos hoy, mi Dios. Hoy queremos ser contados como tus discípulos. Hoy queremos ser una vez más aquellos que enlazan nuestro corazón con el tuyo, Señor. Porque tú nos dejaste huellas, nos dejaste ejemplo. En medio de cuántas situaciones, en el hogar o en la familia o en el trabajo, no sé, quizás hemos respondido con maldición. Quizás hemos sido aquellos que abren su boca y han abierto engaño, han hablado engaño. Señor, perdónanos hoy. Quizás hemos sostenido mentiras con más mentiras y con más mentiras y queremos sostenerlas tanto que en algún momento queremos que se hagan verdades. Perdónanos, Señor. En este día venimos delante de ti. Levanta tus manos. Solo dile, Señor, aquí está mi vida una vez más. Perdóname. Perdóname. He pensado mal. He tenido malos pensamientos de una o de otra persona y lo he maldecido incluso en mis pensamientos. Señor, hoy perdóname. Si alguien te ha causado daño, si a tu manera de ver estás siendo dañado o estás siendo menospreciado o estás haciendo algo en tu vida, perdona a esa persona, pero sigue el modelo de Jesús. Señor, en esta mañana te reconocemos como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Ayúdanos a permanecer en ti. Si hay alguien en este lugar que ha venido por primera vez o nunca ha recibido al Señor, ahí donde estás, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiere decirle, Señor, aquí está mi vida? Hoy quiero ser contado como tu discípulo. Si hay alguien, amén. Gracias, Señor. Y para la iglesia, Padre, oro por cada uno. Oro para que tú bendigas. Oro para que tú nos ayudes, Señor. Oro, mi Dios, para que en cada situación que vivamos, no la vivamos como algo de nosotros mismos ni por nosotros mismos, sino que siempre sea dependiendo en ti. Padre, llévanos de tal manera de tu mano que seamos aquellos que huyamos de la tentación, que huyamos de ella y que resistamos a Satanás siempre con nuestra fe, con nuestra entrega, con el Espíritu Santo obrando en nosotros, en el nombre de Jesús. Oro por cada uno, Señor, y oro también por los que están en la transmisión. Bendice vidas, Señor, en este día. Bendice a cada uno, cada hogar, cada familia. Bendíceles grandemente en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, porque tú has sido bueno y porque tu palabra permanece para siempre. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Oh, aleluya. Cuán bueno es Dios y cuán grande es su presencia. Amén. Así es que, amados hermanos, pongamos esto en práctica y vivamos. Seamos contados como discípulos de Jesús. Él nos ha traído a su rebaño. Él es el pastor de nuestras vidas, pastor y obispo, imagínense, de nuestras vidas. Así es que seamos de bendición. Amén. Llama a los hermanos anfitriones, por favor. Mi esposa hoy está con los jóvenes, así es que me delegó esta parte. Y vamos a ser agradecidos con el Señor. Qué importante es tomar en cuenta la bendición del Señor en nuestras finanzas. ¿Cómo lo miramos? Hay varias maneras de relacionarnos con nuestras finanzas. Una de ellas es desde la limosna, ¿verdad? Desde lo que me sobra. Como aquel hombre que vino y dio
lo que le sobraba. Pero la mujer dice que la viuda dio conforme a su riqueza. Entonces ella eligió relacionarse con sus finanzas desde la honra, desde la obediencia, desde el ser agradecidos. ¿Qué te parece si hoy elegimos lo mismo y decimos, Señor, hoy voy a dar de mi corazón, hoy voy a dar no de lo que me sobra ni de lo que tengo, sino desde mi fe? Y vamos a honrar a Dios desde nuestra fe. Amén. Así es que toma tu diezmo, toma tu ofrenda, lo que estés dispuesto a dar ahora. Señor, elegimos ser también gente de alegría de corazón. Gente que tiene alegría en su corazón porque va a dar para tu obra, Señor. Porque va a dar para que tu obra siga adelante. Padre, y oramos para que tú bendigas. Y oramos, Señor Jesús, para que tú sobreabundes y para que tú tomes en cuenta, Señor, hoy nuestras vidas. Oramos también por aquellos que no tienen, Señor, y que les falta, para que tú seas bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos a entregar, hermanos. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batallas. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batallas. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Vamos a orar, por favor, amados. Gloria a Dios. Le pido a la congregación que extienda sus manos. Señor, mi Dios, grande eres tú en nuestras vidas. Y gracias te damos por la bendición de hoy, por la provisión, Señor. Oro por cada hogar. Oro, mi Dios, por negocios. Oro, Señor, por emprendimientos, oro por empresas, Señor. Oro por el sector público, el sector privado, en donde estemos trabajando, Señor. En lo que estemos emprendiendo, en donde estemos, Señor, siendo de bendición y bendecidos por ti. Padre, oro por cada lugar en finanzas. Oro por los jóvenes en sus estudios, Señor. Oro para que tú les bendigas, para que proveas a sus padres para sus estudios, Padre. Oro por aquellos que están estudiando en otros países. Bendíceles, Señor. Y oramos también por ministerios, por misioneros, por pastores, por cada iglesia donde tu nombre sea predicado, Señor, para que tú bendigas con lo material también, que busquemos tu reino para que la añadidura, Señor, venga a nuestros hogares, a nuestras vidas, ministerios y sobreabunde en todo tiempo. Oro por la iglesia también para que tú bendigas y todo lo que hemos entregado hoy sea bendecido y usado para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amén. Pastora Zoilita, por favor, venga, va a dar la bienvenida a ellos los nuevos.